Voy a contarles la historia de cómo conocí al diablo y cómo entré en este mundo de sombras en el que ahora vivo y del cual no he conseguido escapar. Lo cuento después de muchos años porque lo necesito, por ver si así encuentro algo de calma y por si a alguno de ustedes les sirve de consuelo o de advertencia mi testimonio. Pasó, digamos, en el año 2015, en la cúspide de mi inestabilidad mental. Yo había pasado mucho dolor luego de haber salido de casa siendo una niña. El mundo es un lugar cruel para las chicas sin familia, ustedes saben. Por esos años empecé una relación con un hombre mayor que se volvió el mundo para mí. Él era en realidad un hombre bueno, con sus cosas como todos. El problema era que había tenido una relación previa de 10 años y su pareja también tenía problemas mentales. Es curioso cómo se repiten los patrones. La verdad es que gracias a él este testimonio existe, porque fueron varias las veces que yo traté de terminar con mi vida por esos años. Bueno, el hombre de quien les hablo, vamos a decir Miguel, nunca terminó la relación con su expareja, vamos a decir Paola. Y a medida que pasó el tiempo, Paola empezó a interactuar conmigo, vamos a llamarme Laura. La relación entre Miguel y yo, como era lógico, empezó a deteriorarse y Paola me bombardeaba cada vez más con mensajes, llamadas y fotografías de ella y de Miguel en una vida que parecía demasiado vigente, haciendo que yo la odiara a ella, a mí misma y por supuesto a Miguel. ¿Y cómo entra el diablo en todo esto? Pues es que fue a él a quien yo le pedí ayuda. ¿Pero por qué? Pues porque casi siempre parece como si Dios estuviera sordo. Entonces el diablo respondió a mis llamados. Yo sabía de personas capaces de manipular la energía y acceder, ascender o descender al mundo de las sombras a voluntad. Claro, no tenía ni idea de todo lo que significaba eso y mucho menos el precio que habría de pagar. Pero no nos adelantemos a ese punto. En este momento de la historia, la relación entre Miguel, Paola y yo variaba entre lo malo, lo terrible, lo triste, lo dramático y lo violento. Fue en este punto donde yo no resistí más. Tenía que hacer algo. Decidí entonces buscar bibliografía que no voy a compartir por su seguridad y encontré libros antiguos con información importante que leí con atención repetidas veces. Hay dos cosas que quiero recalcar aquí. La primera es que ese no fue mi primer acercamiento con este mundo, ya que toda mi vida y la de algunos familiares tuvo eventos que bien podríamos considerar extraños. La segunda es que tanto Paola como yo estábamos en un estado de inestabilidad espiritual, mental, físico, y supongo que todo esto influyó de alguna manera en el desenlace de la historia. De los libros que mencioné antes, uno en particular me sirvió de puerta, ya que tenía instrucciones precisas y rituales que yo seguí obsesivamente, pensando que quizá tendría resultado, pero que probablemente no. A veces me pregunto si de saber cómo terminaría todo, habría continuado haciéndolo. Como sea, los arrepentimientos no sirven para nada. Siguiendo con la historia, al poco tiempo de comenzar a realizar estas prácticas contra ella, la chica tuvo un accidente de carro. Contrario a lo que podrán pensar, no me detuve. Nada podría detenerse entonces.
Después del accidente, al ver que había tenido resultado, seguí insistiendo en los rituales. Misma hora, mismo libro, siempre dirigiendo mi odio a la misma persona. Repetía diálogos diferentes, pero el mensaje era el mismo. Vete de mi vida, vete de este mundo. El 12 de febrero del 2016, desperté con la noticia de que Paola se había suicidado colgándose del armario de su casa. La había encontrado su hijo esa mañana. No diré que me sentí mal. En ese momento, de hecho, fui yo quien le comunicó la noticia a Miguel riéndome. Yo había ganado, o al menos eso creía. No sabía que no era tan simple como ganar o perder. No me siento orgullosa de mis acciones. Soy consciente de que hice mucho daño. La noche que conocí al diablo fue justo después de esto. Esa noche, en realidad, estaba llamando a Dios, pero al no obtener respuestas, llamé a su némesis, que tampoco me respondió. Fue entonces que decidí hacer una fiesta para celebrar la no existencia de Dios ni del diablo. Los humanos, al fin, éramos un poco libres. Vino solo un amigo, Guillermo, y un primo suyo a quien yo no conocía. Todo iba bien hasta que empezamos a hablar de temas religiosos. Al primo de mi amigo le comenzó a cambiar la voz y empezó a hablar en latín y en otra lengua que no pude identificar. Las facciones de su rostro se deformaron como si hubiera ingerido la más dura de las drogas y comenzó a dirigirse a mí en una manera agresiva sin que yo fuera capaz de entender una palabra. De algo estoy segura, no era él, no era humano. De entre lo que dijo, la locución quid pro quo era un mensaje para mí. Después de pronunciar estas palabras, me sujetó la cabeza con fuerza y se lanzó hacia mí, mordiéndome el cuello por ambos lados. Yo sentí como si me faltara el aliento, pero no estaba asustada. Estaba más bien confundida por todo lo que estaba pasando. Mi amigo, inmóvil, llorando, se persignó y subió en un intento fallido las escaleras de mi casa con rumbo al baño. Cuando el demonio estaba mordiéndome, le pregunté quién era y comenzó a reírse con una risa que yo jamás había escuchado. Por alguna razón extraña, nunca pudimos recordar el nombre que nos dio, pero sí nos dio uno. Él intentó tentarme con lo único que de alguna manera podría haber funcionado, el amor. Él conoce todas tus debilidades, por eso sabe qué ofrecerte. Le dije que solo le daría mi alma con la condición de que se quedara para siempre conmigo, a lo que él respondió que no le era permitido permanecer en la tierra y que solo podía ocupar un cuerpo humano temporalmente. Dijo que había una fuerza que se lo impedía y que los humanos le daban asco y se marchó repitiendo quid pro quo. El primo de Guillermo, a través de quien se había manifestado el diablo, se desplomó y entre los dos tuvimos que reanimarlo. Cuando despertó, apenas podía moverse. No tenía fuerza, estaba confundido y no recordaba absolutamente nada de lo ocurrido. Lo llevamos cargando al auto y se fueron. Ya estando sola, empecé a tener mareos y vomité toda la noche. No tenía idea de qué demonios estaba pasándome. A partir de ese momento, distintas entidades empezaron a aparecerse en mis sueños y una sombra
se mudó a mi casa. A veces, al acostarme a dormir, podía sentirla junto a mí. Incluso llegué a ver cómo se hundía un hueco entre las sábanas de mi cama. Obviamente algo estaba pasando y no era para nada normal. Mi hermana Andrea, la persona más cercana a mí entonces, me dijo, poco después, que habían aparecido formas de rostros humanos gritando en un espejo de metal que habíamos hecho juntas cuando éramos niñas. Eran demasiados rostros. Pasó el tiempo, la vida siguió hasta la noche del 10 de noviembre en que se detuvo el mundo. Quid pro quo, maldito quid pro quo. Esa noche, Andrea y yo hablamos de todos los temas, de la vida, del amor, de nuestras familias, de nosotras y todo lo que habíamos crecido juntas. Fue una noche mágica. Bailamos, reímos, pero había algo extraño en el ambiente. No hay palabras para describir esa sensación. Me fui de su casa esa noche, dejándola dormida como un ángel, hasta que, la mañana siguiente, recibí una llamada que entre gritos y llanto me decía que habían encontrado a Andrea, mi Andrea, muerta en el baño de su casa. Yo enloquecí. No podía ser real. Tristemente lo fue. Quid pro quo, una cosa por otra. El diablo no cumplió la promesa de amarme para siempre, pero sí cumplió su trato y su palabra. No es necesario que lo digan. Yo sé que tengo una silla con mi nombre escrito esperándome en el infierno.